que se está elaborando, primero es la exposición de los panelistas, luego viene el diálogo entre ellos, se puede decir diálogo y debate, y luego las preguntas del público. Por favor, tómense nota de ello. Como próxima exposición tenemos a Carlos Macusaya, que estudió en Ciencias Sociales, escritor de artículos y ensayos, y entre uno de sus libros que se destaca es Desde el sujeto racializado, consideraciones sobre el indianismo, de Fausto Reynaga. Por favor. Buenas noches, un placer estar acá compartiendo, por ejemplo, con don H.C. de Mansilla. Yo quiero hacer notar esto. Yo he escuchado a muchas personas como Fernando Guanacuni, David Choquehuanca o Félix Cárdenas hablar de la madre tierra, la Pachamama, el saber ancestral, pero nunca han mencionado a Fausto Reynaga. Y el encontrar un libro de H.C. de Mansilla criticando a Fausto Reynaga, más allá que yo no comparta muchas de sus críticas, me parece que muestra mayor honestidad en H.C. de Mansilla que en estos personajes que hablan en nombre de lo ancestral. También es un gusto para mí compartir esta testera con Fernando Untoja, de quien yo he aprendido mucho eso de no victimizarse, de no quejarse que 500 años nos han sometido. Es un gusto para mí compartir con Fernando Untoja acá. También es un gusto compartir con Pablo Velázquez. Yo quiero contar un par de cosas que él no las va a decir por humildad. Por ejemplo, Pablo Velázquez, además de ser él a quien se le ocurrió publicar estas obras y moverse en todo este trámite, por ejemplo, él en la carrera de filosofía logró que por un semestre por lo menos se diera la materia de teoría del pensamiento político indianista catarista. También él logró, en su calidad de dirigente estudiantil, hacer un curso de formación político indianista catarista donde estuvieran personalidades. Yo quiero mencionar esto, además, que en su centro, en la gestión que estuviste en el centro, creo que terminaron sin recursos económicos, si no me equivoco, pero con un campo en gestión, que es lo que quiero hacer notar. Yo me he conocido a personas o centros de estudiantes, muchachos, que se dan de estar, digamos, con procesos revolucionarios y no sé qué discursos, en este tipo de gestión y en este tipo de actividades. Saben hacer más parrilladas y para mí realmente es destacable la labor de Pablo Velázquez y por eso es un gusto para mí compartir con él y además es parte de mi grupo y eso me enorgullece. Bien, voy a tratar de centrarme más en aspectos históricos sobre el pensamiento de Fausto Reynaga, cómo es que pasa de afirmar el indianismo y a afirmar el pensamiento máutico. Me gustaría discutir las cosas que he escuchado acá, pero prefiero centrarme en estos puntos que voy a plantear, que son más históricos. Pero además yo quiero hacer notar que mucho de lo que voy a decir da la idea de vaguedad, porque no voy a poder contextualizar muchas afirmaciones ni muchas referencias voy a poder dar sobre esos temas, porque básicamente no se estudia estos procesos. Voy a dar un ejemplo. Yo conozco a algunos jóvenes de izquierda que me pueden decir algo de Luis Espinal, que me pueden decir algo de Marcelo Quiroga Santa Cruz o de la Asamblea Popular. Pero yo no conozco a jóvenes indígenas que me hablen sobre la historia del catarismo, del indianismo, que tengan claro cuáles eran los problemas entre Felipe Quispe, por ejemplo, y Luciano Tapia, o con Constantino Lima, o en el MRTK. Porque todo se reduce a que ancestralmente hemos luchado por nuestra liberación. Y este es un problema. Y ya antes de entrar al tema que voy a desarrollar, es que estamos en una situación, más o menos, yo lo pongo como, para ponerlo más o menos gráficamente. Muchos han debido ver Los Simpsons, yo veo Los Simpsons, cuando Homero inventa una bebida, la llamarada la llamarada Homero. Se la comunica a su amigo y, a su amigo Moe, y Moe le da el nombre de llamarada Moe y hace dinero con eso. Es algo parecido a lo que pasa con los actores políticos de los 70, 80 y los actuales actores políticos. Los creadores de símbolos como la huipala o discursos interpeladores vienen de los 70 y de los 80, que podrían ser como Homero, creando la llamarada Moe. Y David Choquehuanca, Félix Cárdenas, entre otros, serían como Moe, que les roban la idea a los Homeros de los 70 y 80 y viven de eso. Eso es lo que estamos viviendo. Y como Moe justificaba es que la receta viene desde sus antepasados, y muchas personas hoy nos dicen que lo que hoy vivimos viene desde nuestros ancestros, y eso es mentira. Mucho de lo que hoy estamos escuchando, vemos, tiene sus antecedentes históricos en estos movimientos. Y de estos movimientos, uno de los personajes más importantes ha sido Fausto Reynaga. Entonces, con esa aclaración voy. Pero antes quiero hacer otra aclaración muy importante. Sobre el tema del indianismo, por ejemplo, yo quiero poner en claro
que a veces se sobreentiende. El propio Álvaro García Linera lo dijo en la presentación, y aquí también me da esa impresión con algunas de las afirmaciones que he escuchado, como que Reinaga rompe prácticamente con sus vínculos, con influencias, no sé. Por ejemplo, conceptualmente yo, ¿qué rescato en el indianismo? Porque para mí lo más importante de Reinaga, que no quiere decir que sea el máximo logro que podamos encontrar en cualquier escritor, ¿no? Es importante el indianismo de Reinaga, pero tiene muchas limitaciones. Sin embargo, te permite pensar con su idea de dos Bolivias. Conceptualmente podría plantearse como sociedades juxtapuestas, como en un momento determinado se establece un tipo de correlación de fuerzas que se cristaliza en un orden estatal. De todas maneras, tiene que haber un orden en el momento de la conquista, lo decía Raúl Prada, y esto es lo que Reinaga llama dos Bolivias, que básicamente se refiere a la cristalización del Estado, una correlación de fuerzas de un orden social. También Reinaga habla de un sujeto racializado cuando habla del indio, ¿no? ¿Cómo se racializa eso? Y esto es muy importante porque además Reinaga va a entender que esto no, y esto es importante por Fanon, que no se reduce a Bolivia, y es que cuando Fausto Reinaga piensa en el indio como sujeto racializado, pesa mucho en él la influencia de Frantz Fanon, lo cita varias veces, le llama genial negro, pero además la de Carl Michael, aquel personaje que hablaba del poder negro en Estados Unidos. Reinaga tiene muchas influencias en su indianismo, desde esas influencias plantea sus ideas importantes. Por ejemplo, cuando Reinaga habla de un imperativo histórico, que puede interpretarse de otra manera, pero Reinaga habla de formar un partido, está haciendo una interpretación de las condiciones actuales a partir de la idea leninista de formar un partido, relación, espontaneidad y conciencia. O sea, el indianismo de Reinaga tiene muchas influencias, y lo que menos hace Reinaga es romper con las influencias. Luego, en el pensamiento náutico ya suceden otras cosas que luego tocaré. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El indianismo no se reduce a, digamos, idealizar el pasado precolonial. Si tomamos seriamente a Reinaga, vamos a encontrar muchos elementos llenos de perspicacia, claro está, enredados en muchos de sus prejuicios y de sus limitaciones teóricas y las condiciones históricas de aquellos años. Bien, voy a entrar en materia. Básicamente lo que voy a hacer es hablar un poco de las características de la relación de Fausto Reinaga con los indianistas, por una parte, la influencia de Guillermo Carnero Hock en la conversión amáutica de Fausto Reinaga, y cómo estos procesos, digamos, estallan en 1980, cuando se realiza un congreso en Cusco. No voy a dar muchas citas sobre los documentos de los que extraigo, lo que voy a leer acá, algunas de las citas que he traído, pero adelanto, y esto es un poco de propaganda, que con el grupo MIN que estamos sacando una revista el mes que viene, donde el tema es precisamente Fausto Reinaga, y lo que yo voy a exponer es prácticamente tiene que ver con el contenido de mi artículo en esa revista. Bien, el indianismo se forma en 1960 con la formación del Partido Agrario Nacional. Los impulsores de este partido, Raimundo Tambo, José Ticona, Constantino Lima, entre otros. Creemos que la formación del indianismo tiene que ver con el PIR, no, es anterior, con el PAN. Interesante esto porque hay un prejuicio sobre, tiene que ver con la historia que no se estudia, no se conoce, tiene que ver con que una nueva generación de aymaras, después de la revolución del 52, estaban viviendo las limitaciones de ese proceso, en tanto inclusión social, ampliación de la ciudadanía, donde los factores somáticos y en buena parte también estéticos de la vestimenta seguían siendo una limitación con respecto a otros, ¿no? Uno podía vestir de manera occidental, entre comillas, pero ser tratado como indio por los rasgos físicos. Estas limitaciones que da la Revolución Nacional, que se reproducen con la Revolución Nacional, implican la reproducción de las diferenciaciones racializadas entre sujetos. Ante esta renovación hay una nueva generación que va a ver esas limitaciones y va a tener inquietudes de formar un partido, y forman el Partido Agrario Nacional. Bien, ¿qué es lo importante en el caso de Reinaga? Estas personas buscan a Fausto Reinaga para que él escriba el documento de fundación. Pedro Portugal tiene una interpretación que puede parecer ofensiva para muchos fanáticos de Fausto Reinaga. Es para Pedro Portugal, por ejemplo, como cuando un indiecito va a una oficina de abogado y tiene que hacer un trámite o hacer un documento, y sale y en la puerta hay los tinterillos que hacen documentos. Entonces, para Pedro Portugal no les quedaba otro los indianistas que recurrir a Fausto Reinaga, porque él podía redactar documentos. Además, es esta situación parecida a lo que sucede con el manifiesto de Tiahuanaco, pues Teodomiro Orzechel quería lanzar un manifiesto, pero no sabía redactar, y por lo tanto recurre al padre Gregorio Iriarte, y en ambos casos el redactor tiene peso, preeminencia sobre el documento de redacción, ¿no? Tenemos esa situación con los fundadores del indianismo. O sea, Reinaga es un sujeto externo a los indianistas, a los fundadores del indianismo, y Reinaga se va a transformar en indianista. Él lo dice en un libro que publica en 1964,
dice que es en ese momento cuando se clarifica su conciencia indianista. Esto quiero dejarlo en claro. Entonces, Reinaga no inicia el indianismo, se suma, está interpelado por una nueva generación de aymaras inquietos con muchas limitaciones que tienen que recurrir a él, pero además Reinaga estaba viviendo las frustraciones de la Revolución Nacional, que también la estaban viviendo estos jóvenes. Hay que tener en cuenta que en 1957 Reinaga viaja al cuarto congreso de la Federación Sindical Mundial de Trabajadores que se desarrolla en Alemania, y en ese evento lo invitan a visitar la URSS. Y en ese periodo Reinaga vivía su crisis de conciencia por el problema de la Revolución Nacional, o cómo se estaba llevando adelante el Estado del 52, entre comillas, y su paso por la URSS también va a condicionar que ese problema se exprese como una especie de vacío ideológico. Entonces, en 1960 Reinaga está como en ese vacío ideológico y no tiene referentes. Y estos jóvenes van a ser como ese norte. Reinaga nunca los reconoce, ¿no? Estos jóvenes van a ser como, el camino está por allá, la Revolución Nacional se está yendo al tacho. La URSS no es lo que yo pensaba. ¿Qué camino hay? Los jóvenes se estaban organizando. Y ahí Reinaga va a empezar a perfilar la idea de sujeto político, pero bueno, luego también vienen las lecturas de Fanon y demás. Bien, entonces con el PAN nace el indianismo y Reinaga tiene una relación tensa con este movimiento. Por ejemplo, les pongo una cita de Reinaga. ¿Qué dice Reinaga? ¿No? En 1960 cuenta él que José Ticona se sintió con derechos para ser presidente de Bolivia. Con este propósito buscó y agrupó a sus exalumnos y amigos indios, acordaron fundar el Partido Agrario Nacional. Y él redacta. Miren que para Reinaga es como hasta incómodo, no sé si es incómodo, pero no le agrada el hecho de que José Ticona se sienta con derechos de ser presidente. Un problema en Reinaga va a ser que él siempre se va a ver como líder. Ese va a ser otro problema. Pero bueno, lo que quiero hacer notar es que ya de entrada, cuando Reinaga caracteriza al PAN, ya hay una distancia, no les reconoce nada, ningún tipo de valor. Pero bien, hay otro aspecto. También Reinaga tiene problemas no solo con José Ticona, uno de los propulsores del PAN, sino también con Raimundo Tambo. Raimundo Tambo va a ser una de las personas que va a luchar contra el pacto militar campesino. Y él, por ejemplo, se va a enfrentar a Genaro Flores. Genaro Flores era un dirigente del pacto militar campesino. Bueno, pero al final, por mediación de Teodomiro Rengel y por la influencia de Raimundo Tambo, Genaro Flores se va a transformar, digamos, en un dirigente contra el pacto militar campesino. Pero lo interesante es que Reinaga, a diferencia de Raimundo Tambo, quería formar un pacto militar indio. Entonces ahí ya tenías un problema con la perspectiva de Raimundo Tambo, que estaba en contra del pacto militar campesino, aunque le pongas pacto militar indio. En cambio, Fausto Reinaga quería realizar ese pacto. Y mira lo que dice por aquellos años Fausto Reinaga de Raimundo Tambo. Me hallo, dice Reinaga, en una lucha de chacales. Imagínate, le cuenta un amigo en una carta, me quieren despojar, me quieren arrebatar el sacrosanto nombre del Partido Indio de Bolivia. Hay un grupículo de un cerdo apellidado Tambo, se refiere a Raimundo Tambo. Este canalla hace labor de catequesis diciendo que él es el jefe del Partido Indio de Bolivia y que el grupículo es el cuerpo y el alma del partido. Hay una relación tensa entre los indianistas, entre los forjadores del PAN, que también se relacionan en proyectos con Fausto Reinaga, pero nunca tienen una relación, digamos, que logre consolidar sus propios proyectos políticos. Incluso cuenta el propio Reinaga que estos militantes del PIB, por ejemplo, dicen: nosotros somos el partido y usted no sale de acá mientras no firme su renuncia. Esto es por los años 70. Hay problemas, los indianistas y Fausto Reinaga tienen complicaciones entre sí. Eso explica, por ejemplo, que en los años 60 nunca se haya... ¡Wow! ¿Hablé tan rápido o los menores de edad tenemos menos tiempo? Tenemos 5 minutos, bueno, ni modo. Bien, voy a tener que resumir. Bueno, ya. Básicamente en los 60, cuando emergen las organizaciones indianistas y Fausto Reinaga se incorpora al indianismo, tienen conflictos. Con Guillermo Carnero Hock, esto es un punto muy importante. Las cosas que van a suceder con la relación entre Reinaga y los indianistas, va a encontrar en Guillermo Carnero Hock como su desahogo Fausto Reinaga. Voy a dar un par de citas más, lamentablemente el tiempo es excesivamente breve. Bien, ¿qué le dice en su contacto en 1969 Fausto Reinaga a la persona que logra que Fausto Reinaga se vincule con Guillermo Carnero Hock? Y esto es bien importante. A Gamaliel Churate, un famoso escritor peruano, le dice: me hallo en deuda con su admirable persona por la conexión que ha hecho con este espíritu tan grande y tan sublime que es Guillermo Carnero Hock. Su pequeño gran libro, se refiere al libro Nueva Teoría para la Insurgencia, dice: su pequeño gran libro ha sido para mí mucho más que mi encuentro con el manifiesto de Marx. 1969, aún está redactado
la Revolución India, y va a ser Guillermo Carnero quien le va a convencer a Fausto Reinaga de que ni Marx ni Lenin son, digamos, científicos, y que el pensamiento occidental está en decadencia, y que el indio ya no es un sujeto concreto, el indio es un mensaje de los abuelos, es filosofía. Va a ser Guillermo Carnero que en esa situación de crisis en relación con los indianistas, es decir, Fausto Reinaga hablaba de un indio, pero no podía relacionarse con, entre comillas, con los indios, en términos concretos de organización política, y Carnero Joca aparece planteándole otro horizonte. No, el indio no es eso, el indio es un mensaje. Entonces, en esa situación de crisis aparece Carnero Joca y va a influir esto de tal manera en Fausto Reinaga que va a determinar que deje de preocuparse por esa situación de racialización en la que apunta en sus libros indianistas, digamos, situaciones de discriminación sobre el ejército, la constitución del Estado y demás, la educación, etcétera, y se va a preocupar en el indio como un mensaje. Es decir, si en el indianismo Reinaga veía la situación específica de los sometimientos, de discriminación, además, pero de omitir otros aspectos, pero de ver ese aspecto de racialización, en su pensamiento náutico Fausto Reinaga no va a ver ese problema, se va a quedar con la idea que Carnero Joca le plantea. Ve al indio en su pensamiento indianista, y cuando plantea el pensamiento náutico le da la espalda, porque para él el problema era que esos indios estaban mal, porque no eran lo que Fausto Reinaga pensaba. En esto es importante Carnero Joca, y ahora sí voy a ceder mil disculpas. Creo que uno tiene que hacer currículum para que le dé más tiempo. Bien, voy a cerrar con lo siguiente. Básicamente decía que hay un congreso. En 1980 se da un congreso, el cual lo estaban planeando varios años atrás con Fausto Reinaga y Guillermo Carnero Joca. Curiosamente, Carnero Joca consigue el financiamiento sin comentárselo a Reinaga. Hacen la organización y no lo invitan, solo hasta el final como un invitado. Lo interesante es que Reinaga le va a mandar una propuesta de que quiere participar y demás, pero después de eso van a romper, porque lo han excluido. Y Reinaga va a acusar, ese es un congreso vendido a la iglesia marxista, comunista y de la iglesia católica. En ese congreso su hijo es elegido coordinador del Consejo Indio de Sudamérica, que está en problemas y demás. En ese congreso participan los indianistas del MINTA, los que, por ejemplo, decían que no hay que confundir en 1978 indianismo con reinaguismo, porque tenían problemas entre ellos. En resumen, quiero decir que en ese congreso están todos los problemas, y Reinaga termina de mandar al diablo el indianismo. Y dice, en el mundo, ahora el mapa ideológico está dividido entre, por un frente, cristianismo, marxismo, indianismo, y por el otro frente, reinaguismo. En otras palabras, Reinaga plantea, a partir de toda esta crisis que es relatable y la influencia de Carnero, que él es lo indio y los otros no, mientras lo que él piensa de lo indio es lo adecuado. Cierro planteando que, sin poder desarrollar claramente lo que he pretendido por estos problemas, tratando de mostrar una perspectiva un poco crítica a partir de los procesos históricos, las relaciones que hay de Reinaga con los actores concretos, lo que determina su deriva amáutica. Esto debería ser tomado en cuenta porque muchos alaban ciegamente a Fausto Reinaga u otros simplemente lo descalifican. Yo pienso que tomar seriamente a Fausto Reinaga es como cuando, voy a poner un ejemplo, si yo hablo con, por ejemplo, HCF Mansilla y yo lo tomo en serio, voy a escuchar sus argumentos. Si lo tomo en serio, si no lo tomo en serio, pues tal vez le escuche dos o tres cosas, no lo tomo en serio. Pasa eso con Fausto Reinaga, con las personas que lo adulan o que lo descalifican. No lo toman en serio. Agarran lo que más o menos les autocomplace en su crítica o en su adulación. Yo pienso que en este momento superar nuestras limitaciones tiene que ver con superar a Fausto Reinaga. Y esto no va a gustar a muchas personas lo que voy a decir, y con esto sí, mil disculpas. Desde mi punto de vista, Reinaga representa nuestros pañales ideológicos. Y a estas alturas de nuestra vida ya no podemos usar pañales.